están ustedes? Muy bienvenidos nuevamente al canal, aquí al estudio donde realizamos periódicamente las entrevistas diarias, como ya es tradicional aquí a través de su canal de TVNet en iNoticias. Como siempre, voy a reiterarlo, tomando todos los resguardos necesarios correspondientes respecto a esta pandemia, esta crisis sanitaria, con nuestras mascarillas aquí encima, ¿cierto? Porque por razones obvias no podemos un poco modular con la mascarilla, y también con el distanciamiento físico, social que corresponde, y el canal sanitizado periódicamente. Vamos a conversar hoy día un poquito de historia. No está mal siempre empaparse de la historia. ¿Sabe por qué? Porque ahora este 20 de agosto, es decir, ya este día jueves de 1778, nació un personaje muy especial, sobre todo para nuestro país. Me refiero a Bernardo O'Higgins. Y es por eso que nosotros vamos a conversar con el capitán Edwin Vidal Cáceres, capitán del destacamento de montaña número 9 Arauco Osorno, que este año van a conmemorar el natalicio de Bernardo O'Higgins de una manera muy diferente, ¿no? ¿Cómo está, capitán? Bienvenido. Sí, hola, mucho gusto, buenas tardes. Cuéntenos, bueno, de manera muy distinta, tradicionalmente siempre se hacía un desfile, ¿cierto? Un desfile en la plaza, ofrenda floral, todo eso, pero ahora producto de la pandemia y de las condiciones que estamos viviendo, no se pueden realizar las mismas actividades que normalmente se haría en un año normal. Bernardo O'Higgins, bueno, para ustedes, en este caso para las Fuerzas Armadas, es muy importante porque él fue precisamente y me gustaría que ahí nos comente un poquito de los hitos más importantes y la historia del por qué conmemoran también a este héroe. Bueno, Bernardo O'Higgins nació el 20 de agosto de 1778. Él fue hijo de don Ambrosio O'Higgins y doña Isabel Riquelme. Y bueno, y dentro de toda la carrera militar, la carrera cívico-militar que tuvo, desde la Patria Nueva, periodo histórico de 1817 a 1823, él tuvo varios hitos. Fue director supremo de Chile, estuvo también, fue el fundador de la Escuela Militar, de la Escuela Naval, y fue también el que organizó la primera escuadra nacional para poder ir en apoyo a liberar Perú, que todavía era parte del reino español. Ya. Y ahí, bueno, él después, posteriormente, falleció en Lima, Perú, ¿cierto? Sí. Y como se dice en buen chileno, fue como el pago de Chile, ¿no? Porque, bueno, él falleció en octubre de 1842. Porque fue desterrado, ¿cierto? Sí, él se exilió. Lo que pasa es que, bueno, todo esto surge de temas políticos de la época, ya que después de la independencia habían varios grupos que querían gobernar Chile. Entonces, en su momento fue escogido por mayoría, fue escogido el general San Martín, que es el prócer argentino. Y él agradeció el puesto, pero él quería seguir con la idea independentista para toda América Latina. Entonces, por ende, el que seguía fue el general Bernardo O'Higgins, y él asumió el puesto de capitán general. Entonces, ¿qué ocurrió? De que después, como siempre, es un tema político, cívico, militar. Entonces él, para evitar un conflicto aún mayor, se dejó el puesto y se exilió a Lima, Perú. La historia de Bernardo O'Higgins es muy bonita, ¿cierto? Porque él nace, digamos, no dentro de una familia conformada. Estamos hablando de 242 años atrás, ¿cierto? Porque exacto. Hoy día, si tendríamos que conmemorarlo, lo estaríamos conmemorando con 242 años. Cuéntanos un poco la historia, y me gustaría de la historia desde que nace Bernardo O'Higgins hasta que fallece. Sí, bueno, su madre, Isabel Riquelme, era una criolla de la aristocracia de la época, que, bueno, tuvo un hijo, concibió junto con Ambrosio O'Higgins, que era el virrey del Perú, o sea, era el representante del rey de España en Sudamérica, y al mismo tiempo la división geopolítica que existía de virreinato del Perú, al cual pertenecía a Chile. Un alto rango, digamos. Un alto rango, el representante del rey de España en América. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? De que el virrey tenía prohibido involucrarse con los criollos por un tema político, para que no haya ningún tipo de influencia ni nada que pudiera hacer una mala gestión en pos del reinado de España en América.
Entonces él al final nació Bernardo O'Higgins. El padre siempre se preocupó de su educación. Lo envió, primero estudió en Talca, en el Colegio de Naturales. ¿Eso qué significa? De que él estudió con toda la aristocracia de la época y al mismo tiempo con los hijos de los caciques pehuenches. Tenía excelentes relaciones, después a lo largo del tiempo se comprueba, con los pehuenches que estaban en esa zona. Ahí en la zona, ¿ya? Exacto. Después de eso el padre lo envió a estudiar a Lima. Posterior estudió en Cádiz. Y todo esto siempre bajo un anonimato, ¿cierto? Siempre un anonimato. Él fue conocido como Bernardo Riquelme y cuando falleció su padre, ahí recién él busca el apellido O'Higgins, los títulos nobiliarios del padre, el apellido O'Higgins y solamente se le da el apellido. Y ya desde que es adolescente empieza a figurar como Bernardo O'Higgins. ¿Y cómo sabe que Ambrosio O'Higgins es su padre? Es que él no lo reconoció como tal, como llamaban en la época, era hijo natural, pero... O también guacho, ¿cierto? El guacho Riquelme, así lo conoce la historia. Así lo conoce la historia. Pero él nunca se desligó de su hijo, siempre estuvo preocupado de su educación, a pesar que no estuvo físicamente, pero él le dejó una de las mejores educaciones que se podía dar en la época, incluso estuvo estudiando en Inglaterra. Gran parte de su juventud estuvo en Inglaterra, cursando diferentes estudios que eran atingentes a la época. Ya, y posteriormente después él sabe, digamos, él supo quién era su padre, él mismo se pone el apellido. Sí, después, O'Higgins. Posterior que el padre muere, él apela los apellidos y, como le dije, los títulos nobiliarios, pero ahí le autorizan solamente a ser reconocido como hijo de Bernardo O'Higgins. Le dejan una herencia de una hacienda en Chillán, pero eso es lo que su padre le deja. Ya. No le deja los títulos nobiliarios porque eso ya partía a base tenía que dar los vistos buenos, digamos, todo España, el virreinato de España. Entonces no lo dejaron eso. Ya. Y posteriormente, ¿cómo Bernardo O'Higgins se comienza, digamos, a involucrar en toda esta carrera militar? Digamos. Cuando él estuvo cursando sus estudios en Inglaterra, ¿Ya? conoció a Francisco de Miranda, que es un prócer de la independencia de Venezuela, y ahí empezó a tener la idea independentista, la idea de totalmente salir del gobierno que tenía del la corona virreinato ahí española. de España. Exacto. Que tenía la corona española, independizarse, ya no ser parte del virreinato del Perú, nada, sino ser totalmente independientes. Entonces ahí cuando llega a Chile, él llega como agricultor cuando termina los estudios, dentro de 1800. Él llega a la casa de su madre, ¿no? A la casa de su madre, Ya. luego que reclamó la hacienda de su padre, que era la herencia, empezó a trabajar en la hacienda, y dentro de esos años él empezó a divulgar la idea independentista entre los criollos de la época, entre Empezó a los crear religiosos. como redes ahí de contacto también. Exacto. Entonces después ya para la patria vieja, periodo de 1810-1814, él puso a disposición de la idea patriota todos los inquilinos que trabajaban con él en la independencia, alrededor de 400 personas. Entonces ahí él empezó su carrera militar como tal. Ya, y ahí conformó, digamos, el primer como regimiento, ¿cierto? Del soldados, sí, digamos. Soldados, que en realidad era la gente que trabajaba para él y él mismo. Entonces los puso al servicio de la idea patriota que había, de independencia, y junto con los otros próceres empezaron a buscar, digamos, la independencia a través de diferentes acciones militares. Ya, y ahí las fechas más importantes posterior a ello, porque si bien el 18 de septiembre se conmemora, ¿cierto?, el Día de la Patria, pero esto se viene, creo que es antes, ¿cierto?, como el 10 de septiembre que se conforma, digamos, la primera junta. La primera junta de gobierno es el 18 de septiembre de 1810. Ya. Pero ¿qué ocurre? De que esa junta de gobierno, presidida por Mateo de Toro y Zambrano, se conmemora como tal porque es la primera decisión que como toma... oficial, ¿o no? Como oficial que toma Chile como tal. Que la decisión fue que mientras España estuviese invadida por Napoleón Bonaparte en su momento, íbamos a mantener la fidelidad a España. ¿Ya? Esa fue la decisión que tomaba, pero se conmemora... En esa junta, que la celebramos nosotros todos los años. Que la celebramos nosotros, pero es la primera decisión autónoma que se toma como Estado. Ya. Como Estado de Chile, digamos, de la época. Ya, y que la lidera, digamos, aquí Bernardo O'Higgins. Sí, pero después en 1817 se dice que es la verdadera independencia, porque ahí ya a través de diferentes éxitos militares, batallas y combates, se logra la independencia como tal de España. Ya. Entonces por eso igual hay mucha gente, muchos historiadores que dicen que la verdadera independencia fue en 1817. Y no en 1810, porque ahí como tal se
se logró, digamos, relegar a los españoles de nuestro país y de nuestra imagen política, gobierno que teníamos. Ya. Y ahí posteriormente, bueno, ya se logra esta independencia, digamos que conmemoramos todos los años nosotros, y ustedes, y ahí ya se empieza a conformar mayoritariamente, digamos, las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. Ya, y bueno, y después fallece Bernardo O'Higgins, lo decíamos recién, que se exilió. Se exilió y fallece en Lima, pero Perú. ahora los restos volvieron. Sí, los restos ya están en Santiago, en la cripta de O'Higgins, que están ahí en Santiago Centro, cerca de La Moneda. Ya. ¿Y qué significado tiene para ustedes como representantes de las Fuerzas Armadas militares, cierto, que este año, producto precisamente de esta crisis, de esta pandemia, no puedan, digamos, conmemorar como siempre lo hacen, digamos, el natalicio de Bernardo O'Higgins, que es con un desfile cívico-militar, con una ofrenda floral también, y este año de qué manera lo van a hacer? El simbolismo que tiene para nosotros O'Higgins es de que uno se fija independiente de el papá, no lo reconoció en su momento. O sea, tiene una significancia tremenda porque es una persona común y corriente, que tiene una idea independentista, que tiene un ideal. Y entonces él durante toda su vida luchó por ese ideal. Incluso después se fue al exilio persiguiendo la estabilidad del país. Él se autoexilió y dejó el gobierno para que no haya una guerra civil. Entonces al final nos damos cuenta de que mientras uno persiga sus ideales, persiga el ideal del amor a la patria, es servir a la patria, y puede ser de diferentes formas, como lo hacen ahora los médicos, que están al servicio de todos los chilenos, que están ahora luchando día a día por la pandemia que estamos viviendo en contra del coronavirus, las diferentes carabineros que están buscando, digamos, la policía. Entonces hay diferentes estamentos que demuestran su convicción, su amor a la patria y al bien común a través de sus trabajos diarios que hacen. Diferentes héroes anónimos que le llamamos nosotros. Exacto. Que en el fondo hoy día se ven, digamos, como país reflejados en el padre de la patria, ¿cierto? Que es Bernardo O'Higgins. Exacto. Así que felicitaciones, bueno, por la hermosa labor también que realizan ustedes y que han estado muy presentes también en esta pandemia, en esta crisis tanto sanitaria, económica que hemos vivido, porque ustedes como militares también apoyan no solamente la entrega de canastas de alimentación, sino que también deben fiscalizar el tema del toque de queda, fueron primordiales en el tema del cordón sanitario también, ahora están prestando ayuda a Chiloé, tengo entendido a Puerto Montt también, en la Araucanía también tienen... Exacto. Siempre en pos de poder ayudar y aportar a la sociedad, que nosotros nos debemos a la sociedad. Así que muchas gracias y bueno, mañana a conmemorar, digamos, este natalicio de Bernardo O'Higgins, que ya cumpliría 242 años, exacto, ¿cierto? Como corresponde y con digamos, conmemoración propia, digamos, de esta pandemia. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí con nosotros entonces es bueno también recordarse un poquito de la historia y de nuestros héroes patrios. Así que ahí nosotros junto al capitán Edwin Vidal Cáceres del destacamento de montaña número 9 Arauco de Osorno, le decimos que vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con más informaciones aquí en iNoticias.